Arratsaldeon eta urte berri on. Estábamos en la duda de si hay que decir ya urte berri on o no, pero como no es nuestro primer acto este año, urte berri on, y ya a partir de mañana ya no lo volvemos a decir. Tras el parón navideño volvemos con el ciclo de Genios y Genias. Tras las 2 sesiones de diciembre, en las que nos acercamos a las figuras de Anaïs Nin y Henry Miller, de la mano de Laura Freixas, y posteriormente a la pareja conformada por Dora Maar y Pablo Picasso con Victoria Convalía, hoy contamos con la presencia de Pilar Almansa, que nos va a hablar de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Jeinuak ziklo honek emakume garrantzitsuez hitz egiteko aukera ematen digu, eta ezagutu ez dugun euren benetako balioa berreskuratzeko aukera ere. Eta emakumeak proiektuaren barruan egiten dugu. Dakizuenez, proiektu honetan hainbat ekimen jartzen ditugu martxan. Guztiak emakumeen ahalduntzearen alde eta emakumeen lana eta ekarpenak agerian jartzearen alde. Muchas de las que hoy nos acompañáis sois buenas conocedoras ya de estas sesiones de Genios y Genias y del conjunto de actividades de la estrategia Emakumeak. Como seguramente sabéis, todo se enmarca dentro de la labor de la Dirección de Igualdad del Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Un departamento que tiene entre sus competencias la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el territorio histórico de Vizcaya. Y para ello desarrollamos distintas políticas, iniciativas y actividades, tanto hacia dentro de la propia Diputación. Por ejemplo, el pasado 29 de diciembre aprobamos el 7º Plan de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, como hacia afuera, hacia la sociedad de Vizcaya. En esta línea, aprovecho para recordaros que acabamos de publicar nuestro decreto de subvenciones del año 2026 y que las entidades y asociaciones que queréis presentar proyectos tenéis hasta el 12 de febrero para hacerlo. Además, para facilitar la presentación de las solicitudes, llevaremos a cabo 2 sesiones explicativas el próximo lunes, día 19, a las 11:30 y a las 5 de la tarde. Si no habéis recibido nuestro correo de invitación, podéis escribirnos a berdintasuna@vizcaya.eus de cara a inscribiros en estas sesiones. Y si no recordáis el correo electrónico, pues os ponéis en contacto con la Dirección de Igualdad. Volviendo a nuestra acción hacia la ciudadanía, es notorio que destacan actividades como las que se incluyen en Emakumeak. Son propuestas para sensibilizar y avanzar hacia una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres y en contra de la violencia machista. Pero desarrollamos muchas más acciones en ese sentido al margen de Emakumeak. Hacemos también campañas de sensibilización. En algunas ponemos el foco en la violencia machista, como hicimos en verano con una campaña dirigida sobre todo a chicos jóvenes, buscando su alianza en contra de las agresiones sexuales, o como hemos hecho también con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Sí, porque todavía hay quienes niegan la evidencia, y lo sabemos bien. Aún nos queda mucho camino por recorrer para lograr una sociedad en la que las mujeres podamos vivir unas vidas plenas, sin violencia, sin una violencia que condiciona y limita nuestras vidas y nuestra libertad. Y en este momento quiero recordar a nuestra vecina de Baracaldo, asesinada el 21 de diciembre, o a las 3 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, sí, en apenas 13 días que llevamos del 2026, y que han sido asesinadas en Jaén, en Las Palmas y en Cádiz. Y a pesar de ello, todavía hay quienes niegan que la violencia machista en sus distintas manifestaciones es uno de los principales problemas de nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres es el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres, y por eso debemos poner todo nuestro esfuerzo en erradicarla. Pero para ello es necesario trabajar también en la superación de estereotipos de género sobre los que se apoya el sistema patriarcal. Y en este sentido desarrollamos otras campañas como la que llevaremos a cabo el próximo mes de febrero con motivo del Día de los Enamorados para invitar a superar los mitos del amor romántico o, como hicimos en Navidad, promoviendo la elección de juguetes libre de estereotipos sexistas, entre otras. Y no quiero terminar este repaso sin recordaros que hasta el viernes 23 está abierta la convocatoria de Sirgari Sariak,
Unos premios que este año celebran su 10ª edición y que se han convertido en un referente en nuestra sociedad. Unos premios que quieren reconocer y agradecer la labor de tantas y tantas mujeres y entidades que en el desempeño profesional y o en su proyecto vital han luchado por la promoción de los derechos de las mujeres y por construir una sociedad igualitaria entre los sexos. Aún queda, y sé que lo estoy repitiendo varias veces, mucho camino por recorrer, pero creemos también que es de justicia reconocer los avances logrados, sacar a la luz a las mujeres y a su aportación a la sociedad, así como reconocer a quienes destacan por su contribución, su esfuerzo y su lucha en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Por ello, os invitamos a presentar a aquellas personas, entidades o proyectos que, en vuestra opinión, merecen este reconocimiento. La convocatoria está abierta a que cualquiera pueda presentar candidatura rellenando los formularios que podéis encontrar en nuestra página web. Quiero animaros personalmente a que presentéis candidaturas. Estoy completamente segura de que en vuestros entornos existen magníficas mujeres, entidades y proyectos que pueden y deben valorarse. Quiero recordaros que son 3 premios en 3 categorías diferentes. El premio honorífico a la trayectoria de una o varias personas físicas en la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres. El premio Proyecto por la Igualdad a uno o a varios proyectos a favor de la igualdad de mujeres y hombres realizados por asociaciones y o entidades sin ánimo de lucro. Y el premio Entidad por la Igualdad a una o varias asociaciones y o entidades sin ánimo de lucro que hayan destacado por su trayectoria en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Y no quiero finalizar este breve repaso sin dirigirme de forma especial ahora a vosotras, porque cada una de las personas que estáis aquí, las que participáis en estas actividades, formáis parte, más aún, sois protagonistas de esta acción transformadora. Por eso os quiero animar una vez más a que invitéis a otras mujeres y a los hombres de vuestro entorno y, sobre todo, a la gente joven de vuestras familias y grupos a participar también en estas acciones para hacer un movimiento sólido, estable y a favor de la igualdad. Y ahora sí, paso a presentar y, por supuesto, a darle la bienvenida a Pilar Almansa. Pilar Almansa es licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y Master of Arts por The Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Ha sido profesora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y del Laboratorio de Creación Contemporánea Nave 73 de Madrid y actualmente es profesora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Pilar ha dirigido más de 20 espectáculos teatrales, tanto dentro como fuera de España. Y hoy nos viene a hablar de la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, una relación marcada por su enorme repercusión mediática y por su influencia en la industria cinematográfica de los años 60 y 70. Elizabeth y Richard se conocieron rodando Cleopatra, como ya habéis podido leer en nuestra página web. Se divorciaron de sus respectivos cónyuges para poder estar juntos. Se casaron 2 veces. Su romance estuvo lleno de alcohol, drogas y turbulencias emocionales. Su relación acaparó titulares en los tabloides de los años 60 y 70, como decía antes, a la par que sus trabajos como actores difuminaban la frontera entre la ficción y su vida real. Ella fue la única que recibió apodos como robamaridos o vagabunda erótica. De la mano de Pilar, la conferencia de esta tarde aportará una perspectiva feminista al relato público de una de las parejas más explosivas del Hollywood del siglo XX. Y recordar que al terminar abriremos, como siempre, un espacio para trasladarle a Pilar aquellas preguntas que su exposición nos suscite. Pilar, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir y te cedo la palabra. Bueno, pues, ¿está ya? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por esta presentación. Quería también agradecer a Laura Freixas, que es la coordinadora de este ciclo, por invitarme a formar parte de él. Es algo que me hace mucha ilusión y que además me honra
la verdad, me siento muy honrada. Perdón, voy a poner el cronómetro para no pasarme de hora. Y también quería pues agradecer, pero sobre todo señalar el hecho de que este ciclo esté teniendo lugar. O sea, un agradecimiento a la Diputación Foral de Vizcaya por acoger este ciclo que titulado Genios y Genias, porque creo que el feminismo ha llegado a un momento de la historia en el cual ha dado un aldabonazo diciendo que hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia atrás, hay que reescribir la historia, no solamente para incluir nombres de mujer dentro de la historia que ya conocemos, sino también para cuestionar los marcos conceptuales que nos han hecho escribir la historia tal y como la conocemos. Y este ciclo, llamado Genios y Genias, con una pregunta, con una interrogación, creo que es un marco perfecto para cuestionar de entrada el concepto mismo de genialidad. De hecho, Laura Freixas realiza una conferencia dentro de este ciclo, la inaugural, ¿Dónde están las genias?, que se puede consultar en YouTube, donde hace un cuestionamiento de ese concepto. No voy a pasar por la conferencia entera porque está disponible. A quien le interese yo creo que puede consultarla. Además es brillante y muy pedagógico, muy fácil de seguir. Pero sí me gustaría rescatar algunos aspectos que ella señala. El primero es que la genialidad no es un concepto científico. O sea, al igual que, pues no sé, una mutación genética como tener 6 dedos es algo que tiene una base material, la genialidad no es un concepto científico, es un constructo social. Y como tal constructo social ha sido asociado históricamente a lo masculino universal. Poca sorpresa, entiendo que hay, haciendo esta afirmación. Entonces, claro, el genio hombre es el gran hombre en el arte, mientras que la mujer está dedicada a la procreación, ¿no? Al papel de musa, de inspiradora. No es un sujeto activo, es un sujeto pasivo. Entonces, esa crítica que le realiza Laura, que entronca con toda la mitología patriarcal y neoliberal en la que nos encontramos, ¿no? Esa mitología del hombre hecho a sí mismo. De hecho, se habla del self-made man y no de la self-made woman, ¿vale? De la meritocracia. Pues ese cuestionamiento del genio como el atributo masculino, yo creo que hay que sumarle otros 2 cuestionamientos por los que pasaré muy rápidamente, pero que creo que son necesarios para enmarcar esta conferencia sobre Elizabeth Taylor. El primero es el hecho de que se considera también al genio como un individuo aislado, ¿no? También entra dentro de esta épica de la persona que en soledad es capaz de vencer todas las circunstancias y realizar ese hallazgo o esa creación increíble que son las que cambian el transcurso de la historia, ¿no? Evidentemente no soy la primera que ha criticado ese concepto de genio como persona aislada. De hecho, hay una gran tradición de esa crítica, sobre todo en el siglo XX. Me parece muy interesante la crítica que realiza Pierre Bourdieu con la noción del capital cultural, ¿no? Pierre Bourdieu, para quien no esté familiarizado con el pensamiento de este sociólogo francés, Pierre Bourdieu habla de que existen más capitales aparte del capital económico. Él habla del capital cultural, que es el conocimiento que tiene una persona, el capital social, que son sus relaciones sociales, el capital simbólico, el capital erótico, que creo que no necesita explicación. Entonces, para Bourdieu, el genio o el denominar a alguien como genio es un mecanismo de reconocimiento en el cual se entrelazan el capital cultural de la persona, su posición social y las reglas de juego del campo en el cual se produce ese reconocimiento. De hecho, hay una frase de Bourdieu que creo que lo sintetiza muy bien, y es que no hay genio sin alguien que lo reconozca como tal. O sea, el genio, por lo tanto, es un mecanismo de validación, no es una característica intrínseca del individuo. Thomas Kuhn, que era filósofo y además era científico, habla de que él va a algo un poco más material, ¿no? Dice que no es posible ningún gran hallazgo científico sin una comunidad científica con unos paradigmas compartidos y sin una síntesis del conocimiento previamente construido, con lo cual no es posible la genialidad de manera aislada, siempre es un producto de una comunidad. Evidentemente, esto nos lleva también
a una crítica feminista como la que realiza Linda Nochling, perdón, hay una errata, Linda Nochling, en un ensayo muy célebre que se llama ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas?, en las que, bueno, pues básicamente recoge estas ideas y llega a la conclusión de que evidentemente no hay grandes mujeres artistas porque no hay mecanismos de reconocimiento sociales para el trabajo artístico, creativo o científico de las mujeres, ¿no?, excepto en contadas ocasiones. Bueno, pero a estas dos críticas yo le añadiría una tercera para enganchar ya con Elizabeth Taylor, y es que el genio realiza genialidades, ¿no? Y esas genialidades siempre tienen unas características similares, y es que son producciones discretas, o sea, acotadas del intelecto. No, pues puede ser una novela, puede ser no sé, una pieza artística, una pintura, una escultura, pero siempre tienen la característica de que están vinculadas con lo material, bien sea porque es una creación o bien sea porque es un descubrimiento de cómo funciona la materia. También es una genialidad descubrir la ley de la gravedad, ¿no? Lo efímero no está asociado a la genialidad. Y dentro de lo efímero hay multitud de actividades humanas, de hecho la gran mayoría de actividades humanas son efímeras. No hay una tortilla de patatas genial, cuando seguramente hayamos comido muchas más tortillas de patatas que descubrir leyes de la gravedad, ¿no? No hay una gestión de rabietas de niños pequeños que sea genial. No hay una reparación de fontanería que sea genial. No asociamos este tipo de actividades al concepto de lo genial. Entonces hay un lugar intermedio que es el arte de la interpretación, que es efímero. Y dentro de eso también estarían otras artes efímeras, como por ejemplo la danza. Es difícil encontrar en la historia del arte referencias a grandes actores como genios. De hecho, empezamos a tener nombres de actores famosos muy tarde a nivel histórico. Molière era actor, por ejemplo, pero realmente pasa a la historia como dramaturgo. Ya en el siglo XIX empezamos a tener más nombres de actores, pero nunca como genios, porque es un arte efímero. Nosotros no sabemos cómo interpretaba Molière, o sea, no tenemos ningún registro de eso. Entonces, ese espacio intermedio, como no está asociado a lo masculino, ha permitido una grieta en el sistema, porque es el que ha permitido que las mujeres tengan acceso a una vida pública. No, me refiero a nivel histórico, ¿no? Y, por tanto, el que ha otorgado, me refiero ya solamente a la interpretación, el que les ha otorgado una grieta para poder conseguir poder e influencia. Y en ese sentido, primero, desde aquí, y abriendo la conferencia, me atrevo a proponer una definición que desplace la idea de genio o que elimine la idea de genio y nos lleve a la idea de genialidad como un fenómeno no previsto, en el sentido de que no está institucionalizado, un fenómeno no previsto de impacto profundo con un nodo visible encarnado por un individuo o una individua. Y en ese sentido voy a intentar defender aquí, durante los próximos minutos, que Elizabeth Taylor, en tanto que fenómeno, es una genialidad que cambia el transcurso de cómo entendemos la vida pública durante el siglo XX. Pero creo que para ello primero necesitamos algunos datos, porque supongo que habrá diferentes niveles de relación o de conocimiento de la vida de Elizabeth Taylor, ¿no? Elizabeth Taylor nace en 1932 en el Reino Unido, de padres estadounidenses, Francis Taylor y Sarah Warnbrot, de soltera. Francis Taylor era un galerista de arte, él hereda una galería de arte de un tío suyo que se llamaba Howard Young, y era homosexual. ¿Vale? Esto es una de las cosas que va a marcar desde muy pequeña la vida de Elizabeth Taylor, porque la homosexualidad del padre de Elizabeth Taylor se vive con mucha, no sé si llamémosle naturalidad, pero desde luego aceptación por parte de su esposa. Francis Taylor tenía un amante masculino, Víctor Casalet, que formaba parte de la vida de los Taylor, que era padrino de Elizabeth Taylor, que
adecuó un pabellón dentro de una de sus propiedades, porque era un hombre muy adinerado, para que los Taylor pudieran ir allí a pasar temporadas. Elizabeth Taylor, de pequeña, hay una anécdota de que tenía una infección de oído y dijo, por favor, llamad al tío Víctor. Entonces, realmente ella, desde muy pequeña, vive con mucha naturalidad el amor entre hombres, porque lo vive desde su propia casa. Y eso no quería dejar de mencionarlo, porque aunque Elizabeth Taylor es infinita, tiene muchas aristas, pero no quería dejar de mencionarlo porque, claro, esto forma parte de su vida de manera transversal. Elizabeth Taylor tiene grandes amigos homosexuales, como James Dean, tristemente fallecido durante el rodaje de Gigante, Montgomery Clift, es uno de los mejores amigos de toda la vida de Elizabeth Taylor. De hecho, ella le decía, por favor, quiero casarme contigo. Pero Montgomery Clift le dijo que no, varias veces, ella sabiendo que él era homosexual. Rock Hudson, al que también conoció durante el rodaje de Gigante, y que fue, recordemos, el primer actor que públicamente dice estoy enfermo de SIDA y fallece. Y a continuación, Elizabeth Taylor, siguiendo con su gran tradición de, pasar de todo un poco, en aquel momento el SIDA, recordemos, estaba considerada una justa plaga por un comportamiento indecente del colectivo homosexual. Y Elizabeth Taylor se posiciona y dice, no, esto hay que investigarlo. Y se convierte en activista y recaudadora de fondos para la investigación contra el SIDA. Entonces, creo que este dato, aunque no vayamos a hablar sobre esta faceta de Elizabeth Taylor en la conferencia, sí me parecía importante darlo porque creo que quizá explique un poco esa faceta de ella. En el caso de su madre, Sara era actriz. Sara era actriz, se presentó a un casting de la Metro-Goldwyn-Mayer, no la cogieron, estuvo trabajando en teatro. Bueno, el caso es que conoce a Francis Taylor, que era un tío alto, guapo, moreno, con los ojos azules, guapísimo. Y bueno, pues deciden casarse y es el tío galerista que le va a legar la galería de arte a Francis Taylor, le pone como condición a Sara que deje el teatro. Entonces Sara renuncia a su carrera como actriz y se casa con Francis Taylor y tiene 2 hijos, Elizabeth y Howard. Hay biografías que hablan de la madre frustrada de Elizabeth Taylor que vive sus sueños a través de su hija. Honestamente, yo no he encontrado ningún otro dato más allá que una valoración que, por otro lado, repite el típico marco de actriz frustrada que vive a través de su hija. No he encontrado ningún dato de la propia Sara Taylor diciendo que efectivamente estaba frustrada. Lo que sí he encontrado es una anécdota que cuenta la propia Elizabeth Taylor, que es que ella, con 7 años, vio una película de Shirley Temple, que ya era entonces una estrella infantil, y que ella se quedó totalmente obnubilada con lo que hacía Shirley Temple y que le dijo a su madre, mamá, yo no quiero ser estrella de Hollywood, fíjate, yo no quiero ser estrella, yo quiero ser actriz. Entonces yo imagino que esa madre que conocía el mundillo y que además vio en su hija desde muy pequeña un tipo de belleza muy, muy peculiar, porque Elizabeth Taylor tenía una mutación genética que se llama disquiosis, que hacía que tuviera una doble hilera de pestañas arriba, en el párpado superior. Entonces, esa mirada intensa de Elizabeth Taylor viene dada por esa mutación genética. Entonces, ella desde muy pequeña destacaba porque tenía esa belleza muy, 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 muy extraña. Entonces, pues yo imagino que si estamos en el año 1930 y pico, tu hija quiere ser actriz, tú has sido actriz y sabes cómo funcionan las cosas, ¿qué haces? Pues intentas ayudarla, ¿no? Y eso es exactamente lo que hizo Sara Taylor, intentar ayudar a su hija a que cumpliera su sueño. En 1939, la embajada norteamericana en Reino Unido, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, le pide a todos los ciudadanos que regresen a suelo americano. Entonces, los Taylor regresan a Estados Unidos, se instalan en Los Ángeles. Francis Taylor abre una galería de arte y esa galería de arte pues, tiene mucho éxito. De hecho, una de las clientas habituales de la galería de arte es Hedda Hopper, que no sé si la conoceréis algunos, era la gran cronista del cotilleo de Hollywood, y se hace, pues, frecuentan, digamos, la familia. Entonces, un día hubo una exposición de un artista llamado Augustus John y resulta que a esa inauguración asistió Andrea Behrens, que era en aquel momento la novia de Cheever Cowden, el presidente de Universal Studios y principal accionista.
Entonces Andrea Berens vio a Elizabeth y le dijo a su madre, yo creo que a tu hija debería verla Cheever. Entonces fue Elizabeth Taylor, hizo una prueba con la Universal y la cogieron y firmaron un contrato de 6 meses por $100 a la semana, revisable. ¿Vale? Eso fue el primer contrato. Creo que es importante señalar que en aquel momento los actores pertenecían a los estudios, o sea, estaban a sueldo de los estudios. Entonces tú tenías un contrato con la Fox, entonces tú eras un actor de la Fox y si Metro quería trabajar contigo, tenía que renegociar con Fox y tenía que pagarte a ti y a Fox por la cesión. Entonces era muy importante, era un poco como los equipos de fútbol, entendedme. O sea, era muy importante a quién tenías tú porque eran las cartas con las que tú estabas jugando. Entonces, en aquel momento, contratan a Elizabeth Taylor. Y su primera película es There's One Born Every Minute. Esta es su primera aparición en una película, cantando muy mal, porque si algo está documentado es que cantaba muy mal Elizabeth Taylor, tenía muchas virtudes, pero la música justo no era la suya. Entonces, bueno, el caso es que a los 6 meses un ejecutivo de la Universal, Edward Moore, revisa el contrato de Elizabeth Taylor y dice, bueno, esta chica es que no nos vale para nada, porque tiene una cara como muy rara, como muy de mayor, pero tiene 10 años, entonces no nos vale para hacer de mayor y no nos vale para hacer de niña, así que rescinden el contrato. Elizabeth Taylor pues, se pega una llorera importante y su madre, Sara, le dice, no te preocupes, que vamos a seguir buscando. Y consiguen un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Y ahí es cuando Elizabeth Taylor pasa de ser una aspirante actriz a ser una actriz infantil. Todavía solamente una actriz infantil, ¿vale? Todavía solamente una actriz infantil. Hace una película con Lassie, que le pagan más a la perra que a... o el perro, no sé si era un perro o una perra, que a ella. Y lo que hace que... O sea, el primer cambio de Elizabeth Taylor es con la película que en español se tituló Fuego de Juventud y que era, en inglés era National Velvet, que era la adaptación de una novela de Enid Bannon, una dramaturga y novelista británica. ¿Por qué? Porque, bueno, primero Elizabeth Taylor pelea por el papel, ¿no? Le dicen los ejecutivos, no nos vales porque es que eres muy pequeñita todavía, si es que no, o sea, no tienes ni pechos, con lo que luego se habló de los pechos de Elizabeth Taylor. Entonces Elizabeth Taylor dice que se fue a su casa a comer higos secos, que se suponía que ensanchaban el pecho y tal, no sé cuánto, y al mes volvió y consiguió el papel. Cuento esta anécdota para eliminar la prueba de la carga sobre Sarah Taylor, ¿no? Que parece que era como la que estaba allí insistiendo, pero Elizabeth es ambiciosa desde pequeña. Realmente ella sí quiere hacer eso. Entonces, con National Velvet, ella ahí sí que se convierte en una estrella infantil. Ahí sí que se convierte en una estrella infantil. Entonces, bueno, no voy a pasar por todas las películas porque, claro, no acabamos hoy. En 1950, Elizabeth Taylor tiene 18 años y hace una película con Spencer Tracy que se llama El padre de la novia, donde Spencer Tracy es el padre y ella es la novia. Y resulta que durante todos estos años de primero actriz y luego estrella infantil, ella ha visto en primera línea cómo los estudios controlan la vida de los actores que tienen a sueldo, controlan la vida privada y controlan la vida pública, porque necesitan controlar el relato del actor fuera de la pantalla. Necesitan controlar ese relato. Y Elizabeth Taylor, que ya está cansada de estar dentro del estudio, también está cansada de lo que ella entiende que es el control de su madre. El caso es que ella decide casarse con Nicky Hilton, lo conoce en una fiesta y decide casarse con él. Nicky Hilton, de la saga de los Hilton, que era bebedor, mujeriego y a la postre un maltratador psicológico. Ahora lo cuento esto. La historia, primero vamos a hablar de la boda. La historia es que los ejecutivos de la Metro deciden hacer coincidir el lanzamiento del padre de la novia con la boda de Elizabeth Taylor. Y esto es algo que va a marcar, y lo vamos a ver ahora, toda la vida de Elizabeth Taylor, la mezcla entre la realidad y la ficción. Hasta tal punto se mezcla aquí que la diseñadora de los dos vestidos es la misma. Lo diseñó la misma persona.
Entonces, bueno, eso, lo que estaba comentando, Nikhil Hilton es un maltratador psicológico, Elizabeth Taylor dura casada con él menos de 1 año, en el juicio ella alega crueldad mental, por eso lo de maltrato psicológico, entiendo que no son los términos de aquella época, pero creo que podemos hacernos a la idea. Entonces, poco después, Elizabeth conoce al actor británico Michael Wilding, 20 años mayor que ella. Esta boda fue mucho más discreta, esto es una foto de la boda. Entonces empieza la década de los 50 para Elizabeth Taylor, que es la década por excelencia a nivel cinematográfico y desde luego también a nivel personal. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, ella se casa con Michael Wilding. Michael Wilding deja Reino Unido, se mudan los dos a Estados Unidos. No tienen mucho dinero. De hecho, ya se queda embarazada 2 veces, le penalizan los estudios, le pagan menos dinero a la semana por el embarazo. En fin, ella va aceptando todos los trabajos que le dan, entre los cuales hay algunos maravillosos, como Un lugar en el sol, y luego hay otras películas pues, que son un poco más para el olvido. Es la década en la que ella rueda también El árbol de la vida, con Montgomery Clift. El caso es que el matrimonio con Michael Wilding, ella poco a poco se va aburriendo, era mucho mayor que ella, y en una fiesta conoce a Mike Todd. Mike Todd era el productor de la película La vuelta al mundo en 80 días. Y Mike Todd era un tipo también mucho mayor que ella, le sacaba 25 años, pero era otro rollo. Era un tipo carismático, una persona que apostaba fuerte en la vida, no digo que fuera un jugador, pero una persona que iba apostando fuerte para conseguir cosas, se había convertido en productor viniendo del fango, y Mike Todd se queda prendado de Elizabeth Taylor, le pide a Eddie Fisher, esto es un buen detalle, le pide a Eddie Fisher que se la presente, porque Eddie Fisher es amigo entonces de Elizabeth Taylor, y la agasaja hasta tal punto que acaba conquistándola, y Elizabeth Taylor se divorcia de Michael Wilding y al poco, muy poco, se casa con Mike Todd, en una boda en la que está hasta Cantinflas. No sé si lo veis ahí, a la derecha. Y están como padrinos de su boda, están Eddie Fisher, que está al lado de Cantinflas, y Debbie Reynolds, que era en aquel momento la esposa de Eddie Fisher. Se casan en México. Debbie Reynolds es la de Cantando bajo la lluvia. Sí, alguien no la había ubicado. El año anterior ella había rodado Gigante y, bueno, el caso es que le ofrecen hacer La gata sobre el tejado de zinc caliente. Ella dice que sí, ella se queda embarazada rápidamente después de casarse con Mike Todd, da a luz a una niña, Lisa, o sea, ella tiene en este momento, creo que tiene 26 años, sí, 25, sí, con 26, en el 58 tenía 26 años, tiene 3 hijos ya, Christopher, Michael y Lisa. Ya ha rodado películas que van a pasar a la historia. Y a los 13 meses de casarse con Mike Todd y durante el rodaje de La gata sobre el tejado de zinc, Mike Todd muere en un accidente de avioneta cuando iba a recoger un premio. Es, bueno, una enorme desgracia. Es una chica de 26 años, viuda de su 3er marido, con 3 hijos, y bueno, y muy triste, tan triste que Eddie Fisher, que era el mejor amigo de Mike Todd, pues se ofrece a consolarla mucho, mucho, hasta tal punto que se lían. Hay una anécdota que cuenta que Eddie Fisher y Elizabeth Taylor pues dijeron que iban a ir cada uno a la misma ciudad por X motivo, y Debbie Reynolds, que también era amiga de Elizabeth Taylor, la llama por teléfono a su habitación de hotel y coge el teléfono de Eddie Fisher. Y dicen que le dijo: Eddie, cariño, ¿te importa salir de la cama y decirle a Liz que se ponga? Entonces, esto es el primer gran giro de guión, yo diría que el giro de guión fundamental, antes más importante creo que incluso que Richard Burton, en la vida de Elizabeth Taylor. Porque, recordemos, o sea, tiene 26 años, se ha casado 3 veces, es viuda, tiene 3 hijos y se ha liado
con el mejor amigo de su marido que ha muerto en un accidente de avioneta, que además fue el padrino de su boda. Pero, o sea, ¿pero en qué telenovela aparece esta trama, por favor? Esto es lo que estaba haciendo Elizabeth Taylor. Pero Elizabeth Taylor lo vive sin culpa y sin arrepentimiento. Hedda Hopper, que como ya hemos visto era amiga de la familia desde que Elizabeth era muy pequeña, la llama por teléfono y le dice: Liz, ¿qué pasa con Eddie? Y dicen que, bueno, dicen no, porque esto luego Hedda Hopper lo publicó, que Elizabeth Taylor le dijo: ¿pero qué quieres que haga? ¿Quieres que duerma sola? Mike está muerto y yo estoy viva. Y esto es una de las líneas de La gata sobre el tejado de zinc caliente. Maggie the cat is alive. Es una de las líneas de La gata sobre el tejado de zinc caliente. Un escándalo de estas características, porque claro, esto salió en todos los sitios. Debbie Reynolds salió, a ver, esto es como en retrospectiva, pero en modo Chenoa, evidentemente primero viene Debbie Reynolds. Ella salió a recibir a la prensa con una pinza de sujetar un chupete aquí, para que quedara claro que ella era una amantísima esposa que estaba cuidando de sus hijos y que Liz Taylor era la otra. ¿Vale? De hecho, la portada aquí va con Debbie, claramente. El escarnio hacia Elizabeth Taylor fue enorme. Fue enorme. Pero Elizabeth Taylor sobrevive. Elizabeth Taylor concluye el rodaje de La gata sobre el tejado de zinc. La próxima vez que veáis esta película me gustaría que recordarais que se acababa de morir Mike Todd. ¿Vale? Pues creo que se ve de manera distinta cuando entiendes lo que le estaba pasando, ¿no? Y es que el personaje de la gata y lo que le está pasando a Elizabeth Taylor vuelven a coincidir. La gata sobre el tejado de zinc caliente es la historia, para quien no la conozca, es la historia de una pareja, están haciendo un cumpleaños del patriarca, tal, no sé cuánto, y resulta que Brick, que es el que interpreta a Paul Newman, está que no cumple con sus obligaciones maritales. Y resulta, viene a parar que no cumple con sus obligaciones maritales porque él es homosexual y su amante ha fallecido, que es Skipper. Mientras Skipper vivía, bueno, pues las cosas iban más o menos bien, pero ahora que ha fallecido él es incapaz de cumplir con su esposa. Entonces, el personaje de la gata durante toda la función, porque es un texto teatral, pero vamos, durante todo el texto, lo que está reclamando es deseo, porque ella desea y quiere ser deseada. Y resulta que Elizabeth Taylor en la vida real también desea, y desea sin culpa porque está viva. La película es un enorme éxito, la nominan al Oscar, no se lo dan porque ya hubiera sido un poco exagerado. Después de todo el escándalo que había montado, Eddie Fisher se divorcia de Debbie Reynolds, se casan, en principio, ya, digamos que todo va bien, ¿vale? O sea, como que legitiman su amor. Y este escándalo que 10 años antes, por ejemplo, algo parecido hundió a Ingrid Bergman. Ingrid Bergman se lió con Roberto Rossellini y se tuvo que ir de Hollywood. Se tuvo que ir porque ya no iba a trabajar más y se fue a vivir a Italia. Pues resulta que un año después de eso, Elizabeth Taylor, en la imagen central, firma el primer contrato de la historia de una actriz por $1 millón. O sea, dicen que la llamaron de la Fox, ella estaba en la Metro, la llamaron de la Fox diciendo: queremos que hagas de Cleopatra. Y que Eddie Fisher estaba al teléfono y que la otra le gritó, estaba tomándose un baño, y le gritó: dile que por menos de $1 millón no lo hago. Colgaron y al rato llamaron y dijeron: lo tienes. El contrato fue público, o sea, es que estas imágenes están sacadas de YouTube. Hasta tal punto es histórico que lo grabaron, ¿vale? Porque es la primera actriz mejor pagada de la historia. Entonces empieza el rodaje de Cleopatra. El rodaje de Cleopatra sí que no lo voy a contar porque eso es para dar una conferencia solo del rodaje de Cleopatra. Es uno de los rodajes más caóticos y penosos y angustiantes de la historia del cine. O sea, casi se hunden los estudios de la Fox, tuvieron que vender propiedades y todo. El caso es que, y uno de los problemas que tuvieron fue precisamente a la propia Elizabeth Taylor, porque Elizabeth Taylor era una persona, no lo hemos dicho hasta ahora, pero era una persona que tuvo muchísimos problemas de salud a lo largo de su vida. Aparte de que era adicta a los fármacos desde muy joven y bebía mucho y fumaba y todo lo hacía todo, pero es que realmente tuvo muchos problemas de salud. De hecho, la adicción a los no se sabe si antes fueron los problemas de salud o la adicción a los fármacos. El caso es que estaban muy relacionados. El caso es que empiezan a rodar en Reino Unido. A ver, la lógica, vestida de Cleopatra como si estuvieras en Egipto, en Londres.
pues te pilló una doble neumonía. Claro, es que las cosas a veces son muy básicas. Se pilló una doble neumonía que no salía. No salía. Llamaron a Joan Collins diciéndole, prepárate que se muere Elizabeth Taylor. De hecho, en algún periódico salió Liz Taylor dead, ¿vale? Pero no, le hicieron una traqueotomía y sobrevivió. Entonces ella rodó, o sea, entre medias, antes de la traqueotomía había rodado Una mujer marcada, que en inglés era Battlefield 8, fue el siguiente papel que le ofrecieron, después de lo de Eddie Fisher, su estudio le ofreció hacer de una prostituta, por lo que fuere. Entonces, después fue lo de la traqueotomía. Entonces, ese año la nominaron al Oscar y se la dieron. Le dieron el Oscar. O sea, el primer Oscar de Elizabeth Taylor no es por La gata, sino por Battlefield 8. Shirley MacLaine, que también estaba nominada por El apartamento, decía, perdí frente a una traqueotomía. Porque estos acontecimientos... O sea, voy muy despacio, pero porque creo que aquí es donde está la clave de lo que le pasa a Elizabeth Taylor. O sea, el escándalo de Eddie Fisher es de gran magnitud, pero ella firma un contrato millonario, le dan un Oscar. O sea, nada que ver con lo que le pasa a Ingrid Bergman. O sea, sobrevive a una traqueotomía, cambia de estatus. Elizabeth Taylor en estos años cambia de estatus y pasa de ser una estrella a ser alguien casi intocable. En fin, el caso es que el rodaje de Cleopatra, con todas sus complicaciones, se sigue complicando más y se lo tienen que llevar a los estudios de Cinecittà en Roma por cuestión de presupuestaria, porque es mucho más barato rodar en Italia que con todos los extras que tenían, que es un disparate, si queréis mirar en YouTube, o sea, la entrada de Cleopatra en Roma, ahí había, sin exagerar, 2.000 o 3.000 personas de extras, o sea, eso es absolutamente disparatado. Y entonces, claro, se había pospuesto tanto que además estaban como en una carrera hacia adelante, porque Elizabeth Taylor ya no quería asumir a ninguna compañía de seguros por si se retrasaba más el rodaje. Entonces tenían que seguir con ella como fuera como fuera. Y los primeros actores que estaban en el reparto para hacer de Julio César y Marco Antonio tenían otros compromisos previamente adquiridos y ya no podían. Y entonces tuvieron que llamar a Richard Burton, que en aquel momento estaba haciendo Camelot en Broadway con Julie Andrews, con un gran éxito, y sustituyó a Peter Finch, como hubiera sido la historia si lo hubiera hecho Peter Finch. Y entonces aparece Richard Burton en la vida de Elizabeth Taylor. Esta es una foto del rodaje donde está Elizabeth Taylor con su hija y Richard Burton en un descanso del rodaje de Cleopatra. Y claro, ¿quién era Richard Burton? Porque Richard Burton no tiene nada que ver con Elizabeth Taylor en cuanto a biografía. Richard Burton nace en 1925 en Gales y viene de la mayor pobreza. Su padre era minero, alcohólico, fue el 12º de 13 hijos. Su madre murió 6 días después de dar a luz al 13º hijo, o sea que a Richard Burton le pilló con 2 años. Y su hermana mayor, Cecilia, le llamaban Cis, fue quien lo crió. Entonces, Richard Burton destaca muy pronto en los estudios, es un tipo listo y acaba teniendo un vínculo muy estrecho con un profesor suyo, Philip Burton, que también era productor de la BBC en Gales y que acaba adoptándolo. O sea, Richard Burton no nace como Richard Burton, nace como Richard Walter Jenkins y su apellido Burton viene de su profesor, ¿vale? de Philip Burton. Entonces, Richard Burton destaca muy pronto en las producciones escolares y Philip Burton ve que hay una convocatoria para actores galeses de una compañía profesional que van a hacer El descanso del druida y manda el currículum de Richard Burton y le cogen. Y entonces este chiquito jovencito que hay aquí de pie, ese es Richard Burton con 18 años. Entonces, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, él hace su debut profesional, pero cuando cumple los 18 años, ¿qué pasa? Pues que le llama al ejército. Y entonces se tiene que ir a la Segunda Guerra Mundial, se enrola en la Royal Air Force, pero realmente nunca entra en combate como tal, hace de hecho algunas cosas de radio dentro del propio ejército, sirve durante 3 años y cuando sale,
pues nada, vuelve otra vez al mundo de la interpretación. Conoce a una actriz. Esta foto, quiero señalar, no es de su boda, como veréis es bastante más mayor, pero es que no he encontrado otra, he buscado, pero no he encontrado ninguna donde realmente estuvieran ellos tan jóvenes, ¿no? Pero esta, Sybil Williams, es actriz, y ellos se casan y tienen 2 hijas, y de cara a la galería ellos van a tener un matrimonio pues, muy estable y muy normal, ¿no? Pronto empieza a destacar dentro de producciones de espacios mucho más reconocidos en el Reino Unido, como The Old Vic, y también ha empezado su carrera en el cine. De hecho, ese Hamlet... ¡Uy, perdón! Espérate, ¿qué pasa? Aquí. De hecho, ese Hamlet lo hizo rechazando un contrato de $1 millón para hacer una película en Hollywood, el Hamlet que hizo en The Old Vic. Pero él sí que estaba con su carrera en el cine. Sí que continuaba con su carrera en el cine, hizo varias películas de época, La túnica sagrada, con ese look tan interesante hizo de Alejandro Magno, también una adaptación de una obra de teatro muy conocida que es Look Back in Anger, de John Osborne, de Mirando hacia atrás con ira. O sea, él iba combinando cine con teatro, ¿no? Pero él se consideraba un actor shakespeariano, un actor de teatro. Se supone que tuvo como un affair con Laurence Olivier en algún momento, eso dicen, eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que era alcohólico y se enrollaba con todas sus compañeras de reparto, fuese la actriz principal o la corista. O sea, él cada vez que hacía una obra nueva se enrollaba con la que estuviera ahí. O sea, era un mujeriego empedernido. Y Sybil Williams lo sabía. Lo que pasa es que él volvía siempre a casa, entonces no pasaba nada. No pasaba nada. De hecho, se cuenta que cuando llegaron a Roma, Sybil volvió un día pues no sé, del mercado, donde fuera, y dijo: Richard, acabo de ver 2 chicas justo como a ti te gustan. O sea, que ella participaba, no sabemos si participaba sexualmente o no, o sea, no hay datos al respecto, pero que el hecho de que él se liaba con sus compañeras de reparto no era algo desconocido para Sybil Williams, pero ella estaba muy tranquila porque llevaba 14 años con el mismo patrón. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que es que, claro, una cosa es liarte con tu compañera de reparto y otra cosa es Elizabeth Taylor, ¿vale? Que en el momento en el que se conocen... Ya habéis visto el momento en el que se conocen, un momento en el que en cuestión de 5 años Elizabeth Taylor ha pasado de ser una estrella de cine a convertirse casi en una semidiosa. Y encima están haciendo Cleopatra y Marco Antonio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al principio ellos, cuando se encuentran en el rodaje, ellos no se caen bien. No se caen bien. Para Richard Burton, Elizabeth Taylor es una típica cara bonita de Hollywood. Y bueno, y Richard Burton pues era un alcohólico empedernido. O sea, Elizabeth Taylor le daba las cosas, pero hasta que llega Richard Burton no tanto, ¿vale? Entonces, un día Richard Burton aparece tan borracho en el set que no es capaz de sostener ni una taza de café. Esto lo cuenta Elizabeth Taylor. Que no es capaz de sostener ni una taza de café. Entonces ella le ayuda. Y entonces al ayudarle le ve la vulnerabilidad. Y ella lo cuenta así, como que es en ese momento en el cual se le cayeron todas las defensas y no sabemos si se enamora perdidamente o no, pero desde luego Richard Burton empieza a entrarle en el alma a Elizabeth Taylor. También se cuenta que el primer beso que se dan como Marco Antonio y Cleopatra, Mankiewicz, que era el director, cuando acaban la secuencia dice ¡corten! Y no cortaban. Y ¡corten! No cortaban. Pero no Mankiewicz, o sea, Mankiewicz y los chorrocientos extras que llevaba esa película, o sea, más todo el equipo técnico, etcétera. O sea, ellos estaban dándose, se dieron su primer beso delante de todo el equipo técnico de Cleopatra. Pero no se lo dieron solo dentro de la pantalla, también se lo dieron fuera de ella. Esta es la foto del escándalo. Elizabeth Taylor y Richard Burton en un yate, navegando por la costa romana, en un descanso de Cleopatra.
En 1961, la película La Dolce Vita había popularizado el término paparazzo para hablar de los fotógrafos que eran como muy insistentes, ¿no? Es una palabra muy acotada en ese momento a Italia. Unos cuantos años antes, pues a mediados de los años 50, habían nacido los teleobjetivos, que permitían que se hicieran fotografías desde lejos sin que la persona fotografiada lo supiera. Bueno, pues con esta fotografía eclosiona el fenómeno de los paparazzi. Eclosiona el fenómeno de los paparazzi. El escándalo que esto supone, mirad que a mí me parece que lo de Eddie Fisher es mejor historia, ¿vale? O sea, si lo tengo que, como dramaturga, si lo tengo que valorar, me parece que el escándalo de Eddie Fisher es mucha mejor historia. Al final estos son dos adúlteros, ¿no? O sea, él con Sybil Williams y ella con Eddie Fisher. Pero claro, llovía sobre mojado. Es que aquí esta mujer tiene 30 años y este es el quinto hombre que se le conoce en su vida pública en el año 1962, no en el año 2026. ¿Vale? Entonces, el escándalo lleva a tales niveles que hasta no lo he encontrado, pero el Vaticano se pronuncia a través del Observatorio Romano llamándolos vagabundos eróticos, erotic vagrant. No los llama vagabundos eróticos, habla de erotic vagrancy, vagabundeo erótico, o sea, los mete a los dos. Claro, love, lust, que no sé si sabéis inglés, pero lust es lujuria, ¿vale? Amor, lujuria y list. Love, lust and list. Es un escándalo en este sentido de dimensiones internacionales, porque interviene el Vaticano, porque no están rodando en Estados Unidos, están rodando en Europa. Están los dos en Italia con sus respectivas parejas e hijos. ¿Vale? Que se han ido allí a rodar. Entonces, al principio, Sybil Williams no le da mucha importancia, porque además él como que va, vuelve, tal, pero en un momento dado ya Richard Burton, que también era ambicioso, se da cuenta de que, aparte de que yo creo honestamente, por lo que he estado viendo, que había algo muy genuino entre los dos, ¿eh? Pero es que además, ¿cómo te vas a resistir a irte con Elizabeth Taylor, que es la actriz más poderosa del mundo? ¿Cómo vas a resistirte a eso? Entonces se cuenta que Richard Burton, después de acostarse por primera vez con Elizabeth Taylor, le dijo a un amigo suyo: hoy valgo $4 millones más que ayer. O sea, él tenía muy claro cómo operaba la fama. Entonces dejan los dos a sus respectivos esposos y se casan, ¿eh? Con 31 años y vamos por el quinto matrimonio, ¿cómo lo veis? Entonces Elizabeth Taylor se casa con Richard Burton y a partir de ahora, ya habéis visto que además hay muchos momentos de la vida de Elizabeth Taylor que coinciden con lo que le ocurre en sus películas, ¿no? O sea, lo de Cleopatra con Richard Burton me parece realmente muy el sumum. Entonces, Richard Burton hace un montaje de Hamlet con John Gielgud como director, y ahí ya podemos empezar a ver en las imágenes de cómo se entra a ese teatro, imágenes que ya nos suenan a las alfombras rojas de los días del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, un montón de paparazzis, los flashes, prácticamente no pueden hablar, van en loor de multitudes de un lado a otro, por no hablar de las portadas de revista que son constantes, tanto buscadas como no buscadas. Entonces, bueno, primero tenemos que decir que Elizabeth Taylor y Richard Burton, durante su relación, que durará, incluyendo los dos matrimonios, hasta 1976, trabajan juntos en 11 ocasiones. Hacen 11 películas juntos, incluida también Cleopatra. De hecho, justo después de Cleopatra, Richard Burton tenía un compromiso para rodar una película que en español se llamó Hotel Internacional, y resulta que su interés amoroso dentro de la película lo iba a encarnar Sofía Loren. Y dijo Elizabeth Taylor: no, que yo sé cómo funciona. Y quitaron a Sofía Loren y lo hizo Elizabeth Taylor. ¿Vale? Se llama Hotel Internacional. Entonces, en todas las películas ellos son el interés amoroso del otro. Creo que también es muy interesante la película que hicieron una versión de La fierecilla domada, de Shakespeare, ¿no? Los productores jugaban constantemente a esa cosa de que eran pareja en la vida real
y que también eran pareja en la ficción, ¿no? Cosas que hemos visto después en otras películas, como por ejemplo Crepúsculo, el tiempo que estuvieron Robert Pattinson y Kristen Stewart juntos, ¿no? Y ellos utilizan esa relación entre la realidad y la ficción para su propio beneficio. Sí que es verdad que a nivel de películas creo que la más paradigmática con diferencia es Quien teme a Virginia Woolf, por la cual ella consigue su segundo Oscar. Me gustaría que recordarais, si vais a ver en algún momento dado Quien teme a Virginia Woolf, que recordarais este dato. Ella tiene 34 años y parece una mujer de 50. Como directora de teatro os digo que es de las cosas más difíciles de hacer para un actor, que es dar una edad superior a la suya. Dar más joven es más fácil, pero dar una edad mayor es dificilísimo. Entonces, creo que hay que... O sea, lo que hace Elizabeth Taylor en Quien teme a Virginia Woolf es una genialidad. Él consigue una nominación, pero no se la dan. Entonces, a partir de aquí nos encontramos con una vida que está marcada por primero por lo que vamos a llamar los excesos. ¿Por qué? Porque llevan un tren de vida nunca visto para un actor. Esto es una noticia que he encontrado cuando entraron en el Sheraton. Es la tercera descarga de maletas, ¿vale? Se dice que llegaron a viajar hasta con 150 maletas. Claro, tenéis que tener en cuenta que se acompañaban a los rodajes, o sea, vivían una vida nómada y además Liz no iba a dejarle a solas. Liz no iba a dejarle a solas. Y me gustaría que recordáramos de dónde vienen los actores. Los actores son los cómicos de la legua. Los actores son los proscritos de los cementerios. No ha habido un actor rico en la historia de Occidente hasta que llega el cine. Los actores son los pobres precarios que van con sus maletas de un sitio a otro, no 200, sino 3 o 4, y son los actores de la comedia del arte, son los actores de... pues los actores de los corrales de comedias. No ha habido actores poderosos y ricos al nivel que lo son en este momento Elizabeth Taylor y Richard Burton, que empiezan a tener una vida más propia de los nobles, más propia de la realeza. Y esto es un cambio histórico fundamental. Para nosotros ahora es muy normal que un actor sea una persona adinerada, pero históricamente eso nunca ha sido así. Eso nunca ha sido así. De hecho, Louis B. Mayer, que era uno de los popes de la MGM, decía, hablando de Los Ángeles, en esta ciudad las actrices son baratas, hablando de lo que le costaba contratar o no contratar a una actriz. Lo importante son los estudios. O sea que ellos con esto ya están empezando a hacer algo que no se ha hecho nunca antes, que es vivir como nobles o incluso como reyes. Van con sus mascotas a todos sitios, iban. A ver. De niños iban Michael, Christopher y Lisa, los hijos de Elizabeth Taylor. Cuando Elizabeth Taylor estaba con Eddie Fisher, quiso adoptar una niña, como se separó de él, al final adoptó con Richard Burton, una niña en Alemania que se llamó María. O sea, que iban con 4 niños, porque Sybil se quedó con los 2 niños de él y se los iban alternando. Iban con perros, llegaron a ir hasta con chimpancés. O sea, es famoso cómo destrozaban los hoteles por los que pasaban. Se dice que Elizabeth Taylor decía que una vez que se hizo pipí uno de los perros dentro de un hotel, le hicieron un poco de reprimenda por eso y dijo, es que mi vida es champán y pipí. O sea, entonces, ese tipo de excesos, ¿no? de algo muy por encima de la vida corriente, los primeros que lo hacen a este nivel son Elizabeth Taylor y Richard Burton. Por supuesto, hay que hablar de las adicciones. Ya hemos dicho que él era alcohólico, que ella era adicta a los fármacos, los dos fumaban y juntos eran un cóctel explosivo porque bebían y bebían y bebían. Es verdad que Elizabeth Taylor no llegó a engancharse al alcohol tanto como él, pero bueno, todo el mundo sabía que los dos estaban borrachos la mayor parte del día. Las peleas eran míticas, las peleas entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, y de hecho las peleas
se acababan sellando con reconciliaciones aún más ostentosas, ¿no?, que la pelea que habían tenido. Esta imagen es una imagen de una entrevista que se puede consultar en YouTube del programa 60 Minutes, en la cual Elizabeth afirma, ella, que no hay nada que avive tanto la chispa del matrimonio como una buena pelea. Eso lo dice ella, no lo digo yo. Entonces, tenían esa relación de estar permanentemente, se peleaban y después de pelearse, pues, para reconciliarse, pues se compraban diamantes. Es una cosa muy normal. Entonces, la cantidad de joyas que se regalan mutuamente es enorme, pero he decidido señalar estas dos porque me parecen paradigmáticas. Primero, el diamante Taylor Burton, en realidad el diamante se llamaba Krupp, entonces se subastó en Christie's y quien lo comprara le podía poner su nombre, si quería. Entonces lo compró Cartier, por una cifra desorbitada. Y al día siguiente, Richard Burton dijo, te lo compro, y le puso el nombre Taylor Burton. ¿Vale? Y se lo regaló a Elizabeth Taylor. También le regaló la peregrina, que es una perla que se descubrió en una flotilla española en el siglo XVI, también por otro dineral. O sea, estamos hablando siempre de 8 millones, 9 millones de dólares aproximadamente. ¿Vale? También para que hagamos, con esto nos podemos hacer una idea del dinero del que disponían también. Recordemos en los años 60, no a día de hoy. Entonces, bueno, la cobertura mediática evidentemente continúa, a veces de manera que ya todos conocemos. Por un lado, los robados, ¿no?, o fotomontajes, como este de esta de aquí, que es una publicación pues de más baja gama, digamos, y a veces con posados como esta característica que hicieron para la revista Look. He señalado de la guía de televisión porque en el año 1970 ellos hacen un sketch que es muy divertido y que os lo recomiendo. Hacen un sketch en el programa de Lucille Ball que se llama Here's Lucy, que tiene la siguiente trama. Es un sketch de unos 25 minutos de ficción. Entonces, Richard Burton, la ficción es esta. Richard Burton y Elizabeth Taylor van a un hotel y Richard Burton quiere salir del hotel, pero no puede porque es Richard Burton y entonces está todo el mundo esperándole. Entonces, Lucille Ball, se le ocurre salir disfrazado de fontanero. Entonces, en la puerta, Lucille Ball se lo encuentra y le dice, oye, que es que porque se supone que le conoces, Sam, el fontanero Sam. Dice, vente, que quiero que me arregles esto, que me van a despedir de mi trabajo. Entonces, Richard Burton al principio le dice que nada, el caso es que va, se lo arregla y al final se descubre que es Richard Burton y se va y se le olvida un anillo con el diamante Taylor Burton. Se le olvida. Y entonces, cuando vuelve, resulta que Lucille Ball se lo ha probado y no se lo puede sacar. Entonces, van los dos al hotel y para decirle a Elizabeth Taylor que tienen esta tarde la reunión con la prensa y que la prensa viene a ver el anillo y que lo tiene en la mano Lucy. Bueno, es Lucille Ball, no es Lucy. Y entonces, pues a partir de ahí se genera una serie de circunstancias y al final lo acaban solucionando. Entonces, lo interesante de este sketch es que los punchlines tratan sobre todo lo que os acabo de contar. O sea, eran muy conscientes del personaje de ficción que estaban creando, porque si no, no se puede hacer humor. Por ejemplo, en un momento dado, Lucille Ball le ofrece una gominola a Richard Burton y Richard Burton le dice, no, gracias, es uno de los pocos vicios que no tengo. En un momento dado, cuando ya por fin Lucille Ball se da cuenta de que está delante de Richard Burton, le llama Highness, Alteza. Le llama Alteza. Y cuando ve a Elizabeth Taylor, la llama Majesty, su majestad. Cuando Richard Burton le dice a Elizabeth Taylor dentro del sketch, ¿qué te parecería si te dijera que he salido vestido de fontanero esta mañana? Me he olvidado nuestro diamante en el trabajo de esta chica, ahora se ha puesto el anillo y no se lo puede quitar. Y Elizabeth Taylor le responde, pues te diría que creo que has empezado a tomar cócteles hoy demasiado pronto. Entonces, todas las bromas de ese sketch van sobre estos personajes públicos excesivos y creo que es muy importante señalar lo de Highness y Majesty, ¿no? O sea, realmente aquí hay un salto fundamental, del cual luego hablaré también, que es que pasan a ser la realeza de Hollywood. O sea, en apenas 10 años o en 20 años, desde 1950 a 1970, los actores han pasado de estar
sometidos a los estudios a que una persona haya como roto un techo de cristal y se haya convertido en un elemento tan poderoso como los propios estudios. ¿Qué ocurre? Que lo es a costa de su carrera como actriz, porque el personaje público demanda mucho. Entonces, hacen exclusivas, la revista Vogue, Richard Burton escribe cómo son los viajes con Liz Taylor, en fin, el personaje, ellos siguen trabajando juntos realmente, pero en películas que ya desde luego no son tan míticas. Esta sesión de fotos es mítica en la mansión Rothschild, en la cual el fotógrafo, que se llamaba Cecil Beaton, dice que, bueno, que le pareció la pareja más vulgar que había conocido en su vida. Ella iba, como veis, cargadísima de joyas, recargadísima de joyas. El caso es que en 1973 rueda una película que se llama Se divorcia él, se divorcia ella, donde se cuenta un divorcio desde los dos puntos de vista y anticipa pues, su primer divorcio, ¿no? Richard Burton ha llegado a un nivel de alcoholismo que no es soportable ni siquiera para Elizabeth Taylor y ella decide poner punto y final y lo deja. Entonces, tienen breves affairs, cada uno por su cuenta, pero en 1974 le detectan a Elizabeth Taylor 2 manchas en el pulmón. Al final no es nada, no es cáncer, pero del susto que se llevan deciden volver a casarse. Y se casan en Botswana, de hecho visitan el parque Wanger, o sea, es una cosa ya como mucho más folclórica, pero ese matrimonio ya dura realmente muy poco. Poco después, perdón, porque pensaba que... Richard Burton deja a Elizabeth Taylor por Susie Hunt, que era la esposa de un piloto de Fórmula 1. Y ya, ese será el divorcio definitivo. Sí que vuelven a actuar luego juntos en el teatro en 1983, justo un año antes de la muerte de Richard Burton, en una obra de Noel Coward que se llama Private Lives y que trata precisamente de una pareja que se ha separado y que vuelve a hablar entre ellos. Entonces, bueno, hay imágenes que son bastante emotivas, pero es que incluso en ese momento, en la rueda de prensa que dan hablando de la obra, se ve que las chispas entre ellos eran espectaculares. En el momento que dice Elizabeth Taylor, Richard Burton es uno de los mejores actores, y dice, ¿uno de los mejores actores? ¿Perdona? O sea, se interrumpen constantemente, tienen un tipo de confianza que realmente es muy llamativa. Richard Burton fallecerá en el año 1984 de un derrame cerebral. Cuenta la leyenda, porque eso no está demostrado, que una semana antes de morir le mandó una carta de amor a Elizabeth Taylor diciéndole que en realidad nunca se habían separado y que siempre pensó que iban a poder volver a estar juntos. Pero esa carta, de haber existido, se dice que Elizabeth Taylor la recibió y se quedó con ella en su mesita de noche y ella publicó todas las cartas que le mandó Richard Burton, excepto la última. Bueno, pues hasta aquí los datos, que son muchos. ¿Por qué esto? Vamos a hacer la lectura, o por lo menos voy a compartir con todas vosotras, que sois mayoría mujeres, voy a compartir con todas vosotras las lecturas que creo que se pueden hacer de este fenómeno. Creo que hay una lectura primera, que es como la lectura más obvia, más directa, que creo que es lo que ha pasado a lo largo de la historia, y es que durante toda la relación de Burton y Taylor, Elizabeth Taylor es tratada como una estrella de Hollywood, como una especie de cara bonita, pero no se habla de su talento como actriz. Al contrario, muy pronto se empieza a hablar del declive, ¿no? O sea, Elizabeth Taylor entra en declive a los 40 años, según la industria. Burton, aunque su carrera entra también en declive, es verdad que siempre es considerado el actor. Además, os recomiendo escuchar a Richard Burton en versión original porque tiene una voz grave, es una dicción increíble, entonces eso es como su impronta. Entonces, el propio Richard Burton, en una entrevista que dio cuando ya estaban separados, dice que para él Elizabeth Taylor es una de las actrices más infravaloradas de su generación, y eso que tuvo 2 Oscars. Pero es que muy pronto se empezó o sea, el personaje público se comió tanto a la actriz que muy pronto se dejó de hablar de Elizabeth Taylor en tanto que actriz. Entonces yo creo que esa es la primera lectura, pero creo que tenemos que ir un poco más allá.
y es que Elizabeth Taylor como fenómeno supone la aparición de la cultura de celebrity tal y como la conocemos hoy. Es decir, es una cultura celebrity que, como ya he mencionado anteriormente, es un conjunto de circunstancias, no es solo Elizabeth Taylor. Evidentemente, sin las mejoras técnicas en la fotografía no hubiera sido posible la cultura celebrity. Pero es que no solamente es eso, sin las mejoras en la impresión y la distribución de revistas. Entre los años 50 y 60 empiezan a aparecer cada vez más revistas que cada vez demandan más imágenes originales. Entonces, el fotógrafo deja de convertirse, o sea, deja de ser un artista o alguien que capta una noticia para convertirse en un cazador de imágenes, que es la característica del paparazzi. ¿Vale? Entonces, esas dos circunstancias, desde luego, confluyen. Luego, el cine y la televisión suministran las figuras que, deben ser, que son potencialmente retratadas. Recordemos que aunque la televisión llega, o sea, más o menos nace entre los 20 y los 30, se populariza en la década de los 50 y los 60, que es cuando ya empieza a haber televisiones en los hogares. Es decir, tienes a la celebrity en tu casa, hay una familiaridad con ella, algo que no ocurría anteriormente, tenías que ir al cine. Para saber quién era Ingrid Bergman tenías que desplazarte al cine. Ahora los tienes en tu casa, con lo cual los conoces desde la ficción. Quieres conocer la otra parte. Y luego, por favor, no podemos olvidarnos, y menos en este contexto, de la segunda ola feminista. En 1949, Simone de Beauvoir ya ha publicado El segundo sexo, pero es que Betty Friedan en Estados Unidos lleva escribiendo columnas feministas en revistas femeninas durante 10 años y justo durante el rodaje de Cleopatra es cuando publica La mística de la feminidad. Es decir, Elizabeth Taylor representa un tipo de feminidad del cual las feministas están hablando, que es la mujer que desea sin culpa, la mujer que desea sin arrepentimiento, la mujer que es capaz de vivir una vida hablando a las claras y sin ocultarse de con quién está. Recordemos que hasta ese momento los estudios controlaban también los escándalos de los actores. El escándalo controlado más famoso de la historia es el de Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Dos personas que eran homosexuales ambos, que estaban casados y que decidieron juntar para que tranquilamente ellos pudieran vivir su vida sexual por un lado y de cara a la galería habían sido dos adúlteros, pero que se querían tanto que no podían... O sea, fue un escándalo controlado, porque los estudios necesitaban que sus actores fuesen aceptables, ¿vale? Y Elizabeth Taylor dice, no, a mí esto me da igual. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama La feminista accidental, de cómo Elizabeth Taylor nos dio lecciones de feminismo mientras estábamos obnubilados con su belleza, es el subtítulo, en el cual Elizabeth Taylor, que nunca fue activista del feminismo, esto creo que es importante saberlo, nunca fue activista feminista, no se declara feminista, pero sí que es verdad que, de manera accidental, encarna unos personajes que están empoderados y que su vida es una demostración. Recordemos, en los años 60, que es que a día de hoy incluso 8 matrimonios, ¿no os parece como un poquito demasiado? Pues imaginaos en los años 60 cómo tuvo que ser eso. Entonces, ella representa eso. Pero para mí, lo importante de Elizabeth Taylor como fenómeno es que con Elizabeth Taylor se cambia la estructura narrativa del personaje público. Y para esto necesito irme un momento a Grecia, ¿vale? Los mitos griegos y las celebrities cumplen la misma función sociológica. Podemos entrar, hay muchas diferencias, pero a nivel sociológico cumplen exactamente la misma función, que son el elemento central de una narrativa, o sea, el personaje que lleva la narrativa. Esa narrativa transmite valores, porque toda historia está transmitiendo valores de manera indirecta, y esos valores son los que generan una cohesión social y un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Eso lo hacían los mitos griegos en Grecia y eso lo hace la cultura celebrity a día de hoy. Entonces, en Grecia,
La estructura narrativa del mito, no voy a meterme a hablar de la poética de Aristóteles en profundidad, pero sí quiero hablar de un elemento que él identifica, que es lo que se llama la hibris. La hibris en Grecia es la soberbia ante los dioses. En Edipo, por ejemplo, cuando Edipo rey, cuando llega Tiresias y dice, mira Edipo, yo creo que el que ha matado al antiguo rey de Tebas, creo que vas a ser tú. Y dice Edipo, yo hasta que no encuentre una prueba no me lo creo. Tiresias tiene relación con los dioses y la soberbia de Edipo es no hacerle caso a Tiresias. No entenderlo, ¿no? Entonces, la soberbia ante los dioses al final es... O sea, el hacerle caso a los dioses al final es hacerle caso a las normas sociales. ¿Vale? Entonces, en Grecia la soberbia se castiga con el ostracismo, que es lo peor que le puede ocurrir a un griego. No es la muerte, sino la exclusión social. ¿Qué ocurre con Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor, la hibris de Elizabeth Taylor es el deseo femenino sin culpa. El deseo femenino siempre ha estado culpabilizado. O sea, la norma social es que la mujer no desea. Y Elizabeth Taylor no solamente es deseable, también es deseante. Pero no solamente desea, desea y no se arrepiente y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que quieres que duerma sola o qué? Tengo 26 años. Entonces ella no tiene culpa, no tiene arrepentimiento y no accede ni siquiera a pedir disculpas en público. Esa es la hibris de Elizabeth Taylor. Pero no hay castigo. A Elizabeth Taylor no se le castiga. Elizabeth Taylor consigue un contrato de $1 millón, se convierte en la actriz mejor pagada de la historia en su momento. O sea, Elizabeth Taylor sube de estatus y la acaban llamando su majestad. La acaban llamando su majestad. Entonces, Elizabeth Taylor es la primera que hace que la narrativa del personaje público, cuando ese personaje público ha transgredido las normas sociales, no sea castigado públicamente. Es la primera que hace eso. Hasta ese momento, los personajes públicos podían pasar a la fama por hacer auténticas barbaridades, pero luego había una penalización en el momento. Elizabeth Taylor es la primera que no es sancionada por eso. Y esto a mí me lleva a una reflexión, y es que yo creo que el impacto que tiene esta transformación de la estructura dramática del personaje público tiene una lectura primera como feminista, en la cual pues, me parece estupendo que las mujeres podamos desear sin culpa y de manera pública, ¿no? Pero el cambio estructural creo que va más allá, porque las genialidades no tienen moral. O sea, una genialidad es un cambio, un impacto profundo, ¿vale? Y es que aparece la impunidad pública. Y la impunidad pública puede ya aplicar a cualquier tipo de hibris, ¿no? Entonces, hay algo muy peligroso, y es que en Grecia la impunidad pública estaba reservada a los dioses. Y los dioses no existían. O sea, los dioses eran seres narrativos, no han existido en la vida real. Pero ¿qué ocurre cuando un personaje público es impune? Cuando tiene hibris, comete una amartía, o sea, un error trágico, y no es sancionado socialmente. ¿Qué ocurre con eso? Porque es que son reales. Los personajes públicos, nuestras celebrities, no son mitos griegos, son personas reales que tienen consecuencias reales en sus acciones. Entonces, quería concluir con una reflexión. Es un salto muy rápido, pero yo lo que me planteo es, ¿queremos vivir en un mundo donde personas reales pueden realizar actos reprobables impunemente? Igual estamos en un momento de cambio de valores y lo que tenemos que conseguir es que la hibris sea otra cosa, ¿vale? Pero creo que el cambio es tan profundo que necesitamos repensar mucho cómo hay que poder, o sea, cómo se relaciona la estructura narrativa de un personaje público con los valores de la sociedad. Y nada, esta es la bibliografía que he manejado, por si a alguien le interesa, y muchas gracias.
¿Qué? Me siento, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar, por la brillante exposición que nos has hecho, Gracias. cargada de datos, de reflexiones, ¿no? Y yo creo que también nos deja algunas cuestiones para seguir pensando y reflexionando. Pero antes de que nos vayamos a pensar o a reflexionar cada una por nuestra cuenta, vamos a abrir el turno de preguntas para quienes queráis aprovechar. ¿No? Si alguien quiere también Bueno, eso, aportar por algo. supuesto. Ya sabéis que son comentarios, preguntas, aclaraciones, ampliaciones. Espera, si no te importa, te acercamos el micrófono para que se oiga bien. Cuando decías al final lo de la reflexión última, ¿no? No se oye, está igual apagado. Cuando comentabas el acto, la reflexión final del acto reprobable ¿podías explicar un poco más? O sea, que no es la ibris. Espera, es que ya me comentaba. No, es que le he comentado que al final me ha llamado la atención la pregunta final, porque podríamos considerar que la ibris de Elizabeth Taylor es el sentir deseo sin culpa. Sí. ¿Eso lo consideraríamos un acto reprobable? No. 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 Es que va un poco en relación a la última reflexión, a la última pregunta. O sea, Es que a lo mejor he ido un poco rápido. esa si quieres, ibris, no. Un poco, quizás que no lo he entendido bien, ¿eh? O quedo yo muy rápido porque ya he visto el... Eso es. Eso ha provocado un cambio o ha sido, o me ha parecido entender que se considera que eso ha producido un cambio social porque ella, al tener ese deseo sin culpa a nivel público, ha tenido un impacto. ¿No? Sí. Sigo, sigue, ¿va sigue. bien? Entonces, mi pregunta es, va en relación a la pregunta final, que me ha llamado la atención. Mira, voy a explicarlo otra vez porque a lo mejor he ido muy rápido. Sí. A ver, yo estoy hablando de un cambio en la estructura dramática, ¿vale? O sea, en la antigua, o sea, en la tragedia griega, según explica Aristóteles, el viaje del héroe es el siguiente. Entonces, el héroe es un individuo, pues normalmente un semidios, a veces es un dios, pero él es un individuo que está por encima del común de los mortales y que tiene todas las cualidades positivas excepto una, que es la soberbia. Entonces, cuando ese individuo, debido a su soberbia, comete un error trágico, pasa por una serie de peripecias hasta que se da cuenta del error que ha cometido. Y cuando se da cuenta de que ha cometido ese error, lo asume y asume el castigo de los dioses. Eso es la estructura dramática. Y así son todas las tragedias griegas. Son todas. Entonces, yo lo que digo es que Elizabeth Taylor ha cambiado la estructura dramática. No estoy hablando del deseo, o sea, digamos que el deseo femenino sin culpa es su ibris en concreto, pero yo voy ahora a un nivel más profundo, que es cómo se narra. Y es que con Elizabeth Taylor la estructura dramática se convierte en la siguiente, y es, estamos con un personaje público que está por encima del resto de los mortales y que comete un error. Y cuando comete ese error, no pasa nada. Y no solamente no pasa nada, sino que se le jalea y se le encumbra. A eso me refiero. Es un cambio en la estructura dramática. Ahora yo ya no estoy hablando del deseo femenino sin culpa. Estoy hablando de cómo hay personajes públicos, a día de hoy, si queréis que diga algún nombre lo puedo decir, pero vamos. O sea, creo que cada uno puede tener alguno en su cabeza. Hay personajes públicos que cometen actos a todas luces, desde mi punto de vista, reprobables porque van en contra de los derechos humanos, por no ir más lejos, en lugar de que ese acto se les repruebe socialmente, en lugar de eso se les encumbra. Entonces, ese es el cambio de estructura narrativa que yo sostengo que produce el fenómeno Elizabeth Taylor. Entonces, eso, cuando la ibris es algo
que... claro, es que entramos en un terreno muy delicado porque entramos en el terreno de los valores personales, entramos en el terreno de la moral. Entonces, claro, al final tiene que haber un mínimo de acuerdos sociales para que podamos coexistir. Entonces, estamos hablando ahora mismo de los acuerdos sociales mínimos. Pues, por ejemplo, hay un acuerdo social mínimo por el cual yo ahora no voy a ponerme a pegar tiros, ¿no? Pero me contratarían más para dar conferencias, porque esta chica cada vez que da una conferencia pues hay 15 muertos, ¿no? Pero es que imagínate que sí. O sea, es que imagínate que yo doy una conferencia y la chispa de la conferencia es saber a quién mato, ¿vale? Entonces, yo estoy hablando de que lo que Elizabeth Taylor, el efecto de Elizabeth Taylor, y ahí es donde hablo de genialidad, es que hace un cambio de la estructura narrativa, una estructura narrativa que se había sostenido desde los griegos, porque no he encontrado ningún otro ejemplo de personaje que transgreda las normas sociales y a continuación suba de estatus, que transgreda las normas sociales de esa manera. Entonces, lo del deseo femenino sin culpa es una cosa y esto son dos cosas distintas. Lo que pasa es que justo eso creo que es lo que provoca el cambio, pero luego el cambio aplica a muchas otras cosas, no solamente al deseo femenino. ¿Me he explicado ahora mejor? Sí, sí, sí. ¿Tenemos alguna pregunta más, algún comentario más? A ver. Que hablabas, creo que de cambio también, y entonces en la actualidad realmente ha habido un cambio, o sea, ya no se consideran las mismas cosas que antes como un error o como culpabilizable. Yo personalmente creo que no. O sea, creo que de las pocas cosas, fíjate, que creo que sí están haciendo o están empezando o sea, de las pocas ibris nuevas que han surgido y que sí que pueden lastimar la carrera pública de un individuo, son las agresiones sexuales. Creo que son de las pocas que sí han cambiado. Pero yo lo que veo es que se dicen muchas cosas o hay gente que hace determinadas cosas que no les afecta. Y luego también esto depende, o sea, no es lo mismo que Íñigo Errejón cometa una agresión sexual a que lo haga Donald Trump. Claro. O sea, porque no solamente es el hecho, ¿no? Que es lo que decía Bourdieu, no solamente es el hecho, es el capital social, es el capital cultural, son las reglas del campo de juego. Entonces, Íñigo Errejón, en el momento en el cual se descubre que es también un agresor sexual, resulta que está en un partido político con muy poca fuerza, ocupa un papel casi marginal, es más, él tiene más capital simbólico cuando esto ocurre que poder real, y hace blu, 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 y se va. Pero Donald Trump, cuando eso se descubre, pues está en la cresta de la ola dentro además de un país que ha girado hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, que ha habido un cambio, pero que también se puede echar para atrás en esos cambios. Hemos echado hacia adelante en el campo sexual, pero que también podemos volver atrás también, creo yo. Vamos. Ah, bueno, claro, pero eso siempre. Sí. Eso siempre. Sí. Siempre se puede volver hacia atrás. Gracias. No sé si queréis compartir. Veo que hay numerosos comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Está generando. No sé si alguien quiere compartir. Una reflexión. Sí, bueno, seguramente yo también pensando en esto que estabas diciendo ahora, ¿no? Claro, sería muy interesante, pero no lo podemos hacer en un espacio tan corto, ubicar también estas decisiones o estos procesos, ¿no?, en ese momento social, ¿no? Porque seguramente que los efectos, ¿no?, ahora estabas explicando, ¿no?, el ejemplo de Donald Trump o de Errejón, y concretamente también lo que ocurrió con Elizabeth Taylor,
seguramente también está reflejando, ¿no?, un momento histórico en el que se ubican, ¿no?, estas figuras, estos personajes y estas decisiones que toman, ¿no? Sí, claro, o sea, es que todos somos hijos de nuestro tiempo y dialogamos con nuestro tiempo e influimos en nuestro tiempo. Entonces, sí que es verdad que he querido hacer un poco de contexto cuando hablaba de cómo emerge la cultura celebrity, pero claro, es que están pasando muchas cosas simultáneamente, ¿no? O sea, en el 63 muere, le asesinan a Kennedy, la crisis de los misiles de Cuba también va por ahí, poco después, o sea, viene lo de Vietnam, movimiento hippie, Woodstock, todo este tipo de cosas, claro, se retroalimentan las unas a las otras. Yo decía que había sido muy rica y lo creo, ¿no?, la exposición, pero es verdad que, claro, que hay... Claro. Desde luego es un esfuerzo importante en una hora hacer este recorrido. Mira, tenemos una pregunta, un comentario, una mano. Espera un momentito, que te acercamos el micrófono. Me está sorprendiendo. Bueno, yo tenía en mi cabeza que la genialidad venía siempre de las personas que hacían algo en positivo, que hacían algo de admirar. Y ahora me veo en esta conferencia que la genialidad puede ser pues de algo que no es, puede ser hasta perverso. Pues sí, pues me ha cambiado el concepto. Pero desde luego para mí una persona genial es una persona que lo que hace es una genialidad en positivo. Porque si lo hace en lo perverso y en lo negativo, para mí no es genial. Claro, pero es que por eso digo que hay un punto un poco delicado porque estamos hablando de un juicio moral. Decía Kurt Vonnegut que los únicos auténticos artistas son los terroristas, porque son los únicos que son capaces de generar cambios en la sociedad. Esto no lo digo yo, lo decía Kurt Vonnegut. Entonces, sí, bueno, pero pues bueno y malo es moral, ¿eh? Asesino no es moral, es un asesino, algo negativo y algo... No, eso es moral, eso es completamente cultural. Claro, o sea, hay culturas, o sea, hasta el siglo XIX, si alguien te tiraba un guante, pues, y tú lo cogías, estaba estructurado que si uno de los dos moría en el duelo, aquello estaba permitido y no era un asesino. Entonces, la moral siempre es relativa a la sociedad en la cual uno se encuentra, incluida la vida y la muerte. En el siglo de oro, la honra estaba por encima de la vida. Entonces, hay un monólogo de Del rey abajo ninguno, en el cual un hombre que cree que su mujer le ha deshonrado pasa por todas las cosas que hay que hacer porque cree que el rey se ha acostado con su mujer. Y entonces empieza diciendo, ¿qué hago? ¿La mato? Pero si es que en realidad ella no ha hecho nada. Bueno, pues nos matamos los dos. Entonces él va hasta que al final llega a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es huir. Entonces, tenemos que pensar que la moral no está constreñida a un tiempo, o sea, no es absoluta, la moral siempre es relativa. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual la vida es el valor absoluto, pero eso no siempre ha sido así a nivel histórico. Entonces, evidentemente cada uno puede, si quiere, mantener su definición de genialidad, pero en el momento en el cual hablamos de positivo o negativo, hay muchas cosas. Estamos hablando de moral. Entonces, vuelvo a la cita de Kurt Vonnegut, porque es una cita que yo leí, tengo que decir, una semana antes de los atentados del 11S, que son una genialidad. Son una genialidad. O sea, otra cosa es que a mí, personalmente, me parezca una cosa reprobable que mueran 2.000 y pico personas. Pues evidentemente no estoy a favor de que mueran ni 2.000 ni 2 millones. Y de esta manera, ni de ninguna. Hay que morir de viejo, que es lo que hay que hacer. Pero el hecho de que una persona sea capaz de diseñar un plan para atacar simbólicamente el corazón financiero de Estados Unidos y que lo perpetre y que lo diseñe y que lo lleve... O sea, ¿sabéis la logística del mal lo que cuesta? Entonces, es una genialidad, porque fue un ataque simultáneo, controlado a los núcleos simbólicos que ellos sabían... O sea, eso para Estados Unidos es así.
El golpe no era físico, no era económico, el golpe era simbólico. Entonces, en tanto que el golpe simbólico es una genialidad. Entonces, la genialidad no tiene moral. La genialidad es provocar un impacto, o sea, por lo menos desde mi definición, provocar un impacto profundo. En el momento en el cual le añades que la genialidad tiene que tener un impacto profundo y positivo, estás añadiendo moral. Cosa que es muy legítima, solamente que en esta definición de la genialidad en la que yo estoy proponiendo, no hay moral. Entonces, yo creo que Elizabeth Taylor genera un impacto profundo, ya lo he dicho, en lo que es la estructura dramática de la narrativa de un personaje público, y eso tiene consecuencias que desde mi punto de vista, desde mi moral, algunas son positivas y otras no lo son, que es lo que he intentado exponer. Hay algunas que yo puedo valorar como positivas y otras que desde luego no valoro como positivas. Pero eso no niega la genialidad, ¿no? Es como si ahora resulta que la energía atómica no es genial o no es un gran hallazgo porque puedes tener la bomba atómica. No sé, los martillos sirven para clavar clavos y abrir cabezas. Depende de para qué lo uses, pero el martillo no tiene moral. El martillo no tiene moral. Entonces, eso es lo que yo defiendo. Pero, evidentemente, hay otras posturas. Hay una mano por ahí. Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que, según lo que has dicho, yo, según lo que he sacado, es que la genialidad de Elizabeth Taylor va junta con la libertad de la mujer, que al fin y al cabo ya ha hecho lo que ha querido dentro de su vida. Y eso ha llegado al escándalo muchas veces, que se ha aceptado o no se ha aceptado. Y se ha llevado bien de parte de la mujer pública o no. Y me he acordado del caso de Brigitte Bardot, de la misma época también, mujer libre. Me he acordado de Callas, María Callas y Onassis. Me he acordado también de genialidad, pero que no ha llegado, de libertad, que no ha llegado a donde se ha querido o por lo menos ha echado un paso atrás. Me he acordado de Marisol, de Marisol, pues la cantante, actriz también española, y que esas personas públicas a veces han llegado a cambiar cosas de la sociedad, efectivamente, de las lecturas, de revistas, de periodismo, de paparazzis, y otras pues se han retirado sin escándalo o lo que sea. Entonces, libertad, escándalo, están ligados, y genialidad, no sé, bueno, tú dirás. No, o sea, es que yo creo que hay un concepto ahí, el del escándalo, que tiene que ver con la visibilidad. Perdona, es que no te veo ahora mismo. Que hay un concepto ahí que tiene que ver con la visibilidad. O sea, no se puede, decía Bourdieu, que no hay genio sin reconocimiento. Entonces, de igual manera, no hay genialidad sin impacto. O sea, si yo genero, no sé, si escribo el libro de poemas más genial del siglo XXI en mi casa y no lo publico nunca, ¿es una genialidad realmente o no lo es? Entonces, claro, el escándalo es un mecanismo de visibilidad. Y en ese sentido, claro, la gente que a lo mejor ha generado más visibilidad es la que luego tiene más posibilidad de impacto. Mira, decía Robert Garland, que es un estudioso del fenómeno celebrity, que la fama distorsiona el mérito. Es decir, que en nuestra sociedad y en todas las sociedades en realidad, la fama no es sinónimo de excelencia en la tarea que fuere, ¿no? Pero que de manera estructural se confunden. O sea, se entiende que lo más visible es a la vez lo más meritorio, aunque sepamos que no es así. Entonces, claro, hay un momento dado de la historia en el cual ya se habla de que de mejor tener un escándalo que nadie hable de ti, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que van ligados. Y hay una cosa que no he dicho, hablando también del tema de lo de la libertad, y es que
Elizabeth Taylor es una persona que como desde muy joven es famosa. O sea, ella dice que ella no recuerda un momento de su vida en el que no fuera famosa. Pero claro, se hace famosa, como quien dice, a los 9 años. Entonces, es una persona que, a diferencia de otras actrices que llegan a los estudios ya más mayores, es una persona que no tiene miedo. No tiene miedo. O sea, hubo cuando tenía 15 años, esto creo que no lo he contado, cuando le enmendó la plana a Louise B. Mayer, no os lo he contado, ¿no? Cuando tenía 15 años, después de haber rodado National Velvet, estaban reunidos uno de los popes de la Metro Goldwyn Mayer, Louise B. Mayer, que era director también, la madre de Elizabeth Taylor y Elizabeth Taylor. Y entonces, pues la madre de Elizabeth Taylor preguntó algo pues como muy anodino, tipo, pues para la siguiente película necesita tomar clases de baile, o sea, una cosa como muy así. Y entonces Louise B. Mayer saltó y empezó a insultarla, a la madre de Elizabeth Taylor, y le dijo, que os he sacado del fango. Claro, espérate, un galerista de arte, o sea, pues la familia de Elizabeth Taylor no era la de Richard Burton, ¿vale? O sea, un galerista de arte, tenía pasta, o sea, no eran súper ricos, como luego llegó a ser ella, pero desde luego del fango no les sacó. Entonces se levantó Elizabeth Taylor con 15 años y le dijo, ni se te ocurra hablarle a mi madre así. Y se fue. Don't you dare talking like that to my mother. Dice que le dijo. Eso lo dice ella, ¿eh? O sea, que se puede ver la declaración porque lo dice ella. Y entonces ella se fue y dijo, ya no me van a volver a trabajar, no me van a volver a llamar nunca más. Y entonces Elizabeth Taylor es requerida por la Metro apenas unas semanas después. Entonces ella, muy joven, aprende que puede decir lo que, o sea, que no tiene que tener miedo, porque si la quieren van a ir detrás de ella. Entonces, ahí en ese sentido creo que jugó con mucha más ventaja con respecto a otros actores de su generación, porque no tenía miedo, era una persona sin miedo. Y en ese sentido es donde viene la libertad, ¿no? Eso quería decir, que libertad claro, es falta de miedo del escándalo. Claro, entonces a ella Claro, le dio igual, ella eso decía... es. Y de la época, claro, todo va ligado. todo junto. Claro. Ella decía, dice, yo al público no me debo, yo al público le debo mis películas, pero si quieren comprar la entrada para verla en el cine, si no, no, pero con quién me acuesto, con quién me caso, eso es cosa mía. Y eso no era tan habitual. Insisto, que, o sea, Rita Hayworth, por ejemplo, también, que se casó con Alicante, dejó directamente el cine, porque ya no por un tema de religión, ¿no? Porque no quería una actriz que estuviera casada con un musulmán. Entonces, creo que no tenemos ninguna mano levantada más. Pues vamos a terminar aquí. Pero antes, como no, agradecerte, Pilar, una vez más, que nos hayas acompañado esta tarde. gracias a vosotros. Y recordando simplemente que cerraremos el ciclo de Genios y Genias con la sesión del 20 de enero, en la que nos acompañará Josune Muñoz, y que nos veremos nuevamente en esta sala a las 6 de la tarde. Ya sabéis el procedimiento, acceder a la página, el que quiera o la que quiera que se apunte, y nos encontramos. Muchísimas gracias y hasta pronto.